Mi hijo olvidó colgar el teléfono después de nuestra conversación. Le oí reírse con su esposa. Es demasiado ciego para darse cuenta y demasiado estúpido para entenderlo. Estas palabras me golpearon como una bofetada. Colgué el teléfono en silencio y fui al banco. Un mes después, le entregué la demanda y le dije, «Nos vemos en el tribunal». Estaba asustado porque sabía que era su fin, pero no se daba cuenta de que mi plan apenas comenzaba. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. Gracias por la ayuda, papá. Te lo devolveré el próximo mes, lo prometo. La voz de Adrián tenía esa tensión familiar a la que me había acostumbrado con los años. Otra emergencia, otra factura que no podía cubrir con su sueldo de camarero. No te preocupes por eso, hijo. La familia ayuda a la familia. Lo decía en serio, igual que las docenas de veces anteriores. El teléfono se sentía cálido contra mi oreja mientras me reclinaba en la silla de la cocina, viendo cómo el sol del atardecer se filtraba por las cortinas. Bueno, tengo que irme. Te quiero, papá. Yo también te quiero, Adrián. Esperé el familiar clic, pero nunca llegó. En su lugar, oí el suave golpe del teléfono al ser dejado sobre una superficie, seguido de pasos que se alejaban. Adrián había olvidado colgar. Estaba a punto de terminar la llamada yo mismo cuando oí la voz de Valeria, aguda y curiosa. ¿Se dio cuenta de los retiros de la tarjeta esta vez? Mi mano se congeló sobre el teléfono. ¿Retiros de la tarjeta? La risa de Adrián resonó a través del altavoz, fría y burlona. Es demasiado ciego para darse cuenta de eso, y demasiado tonto para entenderlo, incluso si lo hiciera. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Cuánto sacaste esta semana?, preguntó de nuevo la voz de Valeria, tan casual como si hablara del tiempo. 3,000. Dinero fácil. La clave del viejo fue patética de adivinar. ¿Quién usa su fecha de boda? La voz de Adrián se hizo más distante mientras se movía por su apartamento. Has sido un crédulo todos estos años. Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. Mi fecha de boda. La fecha en que me casé con la madre de Adrián, Elena. La fecha que había compartido con él cuando tenía 12 años, diciéndole que había sido el día más feliz de mi vida. En silencio, con cuidado, colgué el teléfono. Mis manos temblaban mientras abría la aplicación del banco. Ahí estaba, claro como el agua. Retiro en cajero automático, $3,000. 3 días antes, otros $2,500. La semana pasada, $4,000. El patrón se remontaba a meses, quizás más. ¿Cómo había sido tan ciego? Me desplacé por una transacción tras otra. Cada una era como una puñalada. El dinero que había trabajado 40 años para ahorrar. El colchón que había construido saltándome vacaciones, comprando alimentos de marcas económicas, conduciendo el mismo coche durante 15 años. Todo para asegurarme de que Adrián tuviera lo que necesitaba. La matrícula de la universidad después de que Elena muriera. La ayuda con su boda. La ayuda para el pago inicial de su apartamento. Recordé estar sentado en mi casa vacía después del funeral de Elena, mirando la carta de aceptación de Adrián para una prestigiosa universidad del estado. La matrícula era de $28,000 al año. Había liquidado la mitad de mi fondo de jubilación sin dudarlo. Es por el futuro de Adrián, me dije. Elena querría esto. Ahora estaba sentado en esa misma cocina, mirando la pantalla de mi teléfono, viendo cómo el trabajo de mi vida desaparecía de 3,000 en $3,000. Mi pecho ardía con algo que no había sentido en años. No era el duelo que me había consumido tras la muerte de Elena. No era la soledad de la viudez. Esto era rabia pura y cristalina. Dejé el teléfono y caminé hacia la ventana. Al otro lado de la calle, mi vecino cortaba el césped. Los sonidos normales de una tarde en el barrio continuaban como si mi mundo no se acabara de hacer añicos. Adrián pensaba que era demasiado ciego para darme cuenta, demasiado tonto para entenderlo.
Miré mi reflejo en el cristal de la ventana. 65 años. Pelo canoso. Llevaba el mismo suéter cómodo que había tenido durante una década. Quizás sí que parecía un blanco fácil. Quizás lo había sido, pero ya no más. Volví a coger el teléfono, desplazándome por mis contactos, hasta que encontré lo que buscaba. Mañana necesitaría respuestas. Necesitaría saber exactamente cómo mi hijo había conseguido mi clave. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? Y lo más importante, ¿cómo asegurarme de que no volviera a suceder? El plan ya se estaba formando en mi mente mientras estaba sentado allí, en la creciente oscuridad. Adrián se creía muy listo, mucho más inteligente que su viejo. Estaba a punto de aprender cuán equivocado estaba. El café de la mañana me supo amargo, pero agudizó mi concentración. Había pasado la noche planeando y ahora necesitaba información. Cambiar mi clave de inmediato alertaría a Adrián de que sabía sobre los robos, y aún no estaba listo para esa confrontación. Primero, necesitaba entender exactamente cómo había descubierto mi código. Me vestí con cuidado, eligiendo ropa que me ayudara a pasar desapercibido en mi destino. La cantina del centro era un establecimiento con poca luz donde el mejor amigo de Adrián, Bruno, trabajaba detrás de la barra. Si alguien conocía los detalles del plan de Adrián, sería él. El trayecto duró 20 minutos por calles conocidas. Había vivido en esta ciudad toda mi vida adulta. Había criado a Adrián aquí, había enterrado a Elena en el cementerio local, a solo 10 millas de donde ahora aparcaba. No se me escapaba la ironía de que estaba a punto de usar esos mismos lugares familiares para investigar a mi propio hijo. El letrero de neón de la cantina parpadeaba como un latido defectuoso. Dentro, el aire estaba cargado del olor a comida frita y cerveza rancia. Apenas era mediodía, pero un puñado de clientes habituales ya ocupaban los taburetes en la larga barra de madera. Elegí un lugar en el extremo más alejado, lejos de los demás. Bruno levantó la vista mientras lavaba vasos, su rostro iluminándose con reconocimiento. «Señor Vargas, hace siglos que no lo veía por aquí. ¿Cómo está usted?» «Saliendo adelante, Bruno. Solo pensé en pasar a tomar algo rápido». Me acomodé en el taburete. Un trago de whisky solo. Sirvió con eficiencia practicada. El líquido ámbar captando la luz del espejo detrás de la barra. Adrián mencionó que los han estado ayudando mucho últimamente. Eso es muy generoso de su parte. La familia es importante. Tomé un sorbo, dejando que el ardor se asentara en mi garganta. Hablando de eso, ¿cómo maneja Adrián sus finanzas estos días? Parece menos estresado por el dinero últimamente. La expresión de Bruno cambió ligeramente, un atisbo de algo que podría haber sido incomodidad. Sí, ha estado más relajado con esas cosas. Dice que encontró un sistema. ¿Un sistema? Mantuve mi voz casual, ligeramente curiosa. Suena a Adrián. Siempre fue listo con los números. Bueno, ya sabe cómo es eso de los bancos. Bruno limpió la barra con un vigor innecesario. La gente encuentra maneras de hacer que las cosas funcionen. Me incliné ligeramente hacia adelante, bajando la voz a un susurro conspirador. Entre tú y yo, últimamente he tenido problemas con mi propio banco. Sigo olvidando mi clave. ¿Cómo hacen ustedes los jóvenes para recordar todos estos números? Bruno se relajó, aparentemente aliviado de pasar a un terreno más seguro. Oh, hombre, eso es lo peor. Yo usé mi cumpleaños, pero Adrián siempre dijo que eso era demasiado obvio. Él usa fechas que significan algo para él, ¿sabe? Por ejemplo, me dijo que descifró la clave de su padre probando fechas familiares importantes. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, pero mantuve mi expresión neutral. ¡Qué inteligente! ¿Qué tipo de fechas? Bueno, dijo que primero probó el cumpleaños de usted, luego el de su madre, y luego... Bruno hizo una pausa, dándose cuenta de que podría estar compartiendo demasiado. Probablemente no debería estar hablando de estas cosas. Oh, no te preocupes. Solo estoy impresionado de que recordara todas esas fechas. Levanté mi vaso en un brindis simulado.
por los buenos recuerdos. El recuerdo me golpeó como un mazazo. Adrián a los 12 años, sentado en nuestro porche trasero después del funeral de Elena, con lágrimas corriendo por su rostro. «Cuéntame sobre el día que te casaste con mamá», había susurrado. «Cuéntame sobre cuando eras feliz». Me había sentado a su lado, con mi propio dolor en carne viva y abrumador, y se lo conté todo. Cómo se veía Elena caminando hacia el altar. Cómo me temblaban las manos cuando le puse el anillo en el dedo. Cómo habíamos bailado, por fin, como marido y mujer. 15 de marzo de 1982. La fecha que había introducido como mi clave 15 años después, cuando el banco requirió una clave de 4 dígitos. «Sí», continuó Bruno, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. «Dijo que era el aniversario de bodas de ustedes. Bastante romántico que todavía use eso como su clave después de todos estos años». Terminé mi whisky de un solo trago ardiente. «Bueno, ya sabes lo que dicen de las viejas costumbres». Puse un billete de 20 sobre la barra. «Quédate con el cambio, Bruno. Y quizás mantengamos esta conversación entre nosotros. A Adrián podría avergonzarle que haya estado hablando de las finanzas familiares». «Por supuesto, señor Vargas. Ningún problema». Salí de la cantina con las piernas temblorosas, el aire primaveral golpeándome la cara como una bofetada. En mi coche, me senté agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos de nuevo. La fecha de la boda. Mi recuerdo más preciado se había convertido en la llave de la traición de mi hijo. Arranqué el motor y me incorporé al tráfico, en dirección al apartamento de Adrián. Era hora de una conversación, pero no del tipo que él esperaba. Mientras conducía por las calles familiares, me encontré ensayando las palabras que diría cuando llamara a su puerta. Adrián se creía muy listo, usando mi amor por su madre en mi contra. Estaba a punto de descubrir que había recuerdos por los que valía la pena luchar. El volante se clavaba en mis palmas mientras me detenía frente a la casa de Adrián. Las palabras de Bruno resonaban en mi cabeza. Dijo que era el aniversario de bodas de ustedes. El modesto dúplex se alzaba ante mí, su césped descuidado en marcado contraste con mi jardín meticulosamente cuidado. Había ayudado con el pago inicial de este lugar hacía 3 años. Llamé con firmeza. 3 golpes medidos. Adrián abrió la puerta en pantalones de chándal y una camiseta manchada, con el pelo revuelto como si acabara de despertarse a las 2 de la tarde. Su rostro pasó de la confusión a una alegría forzada. «Papá, ¿qué haces aquí?» «Lo sé todo». Las palabras salieron firmes, controladas. «Devuélveme mi dinero». Su boca se abrió y luego se cerró. «¿Qué dinero?» «Papá, no sé de qué estás hablando». Saqué los extractos bancarios doblados del bolsillo de mi chaqueta, el papel crujiendo como acusaciones. Estos retiros, mi clave, mi fecha de boda. El color desapareció de su rostro. Retrocedió, dejando la puerta abierta entre nosotros como un escudo. Eso es imposible. Yo nunca... 15 de marzo de 1982. Leí los números en voz alta como una sentencia. El día que me casé con tu madre, la fecha que has estado usando para robarme. ¿Quién te dijo eso? Su voz se quebró, la farsa desmoronándose. ¿Importa? Entré sin ser invitado, escaneando la sala de estar. Muebles nuevos, un televisor enorme montado en la pared, todo comprado con mi dinero, mis recuerdos. La mandíbula de Adrián se tensó. Está bien. Sí, tomé algo de dinero, pero no es robar cuando es familia. ¿Algo de dinero? Desdoblé los extractos por completo. $37,000 en 8 meses. Valeria apareció desde la cocina, su voz afilada como una cuchilla. «Adrián, ¿qué está pasando?» «Tu suegro sabe de nuestro acuerdo con la clave». ¿Acuerdo? La palabra sabía amarga. ¿Así es como llamamos al robo ahora? Valeria se cruzó de brazos, su postura desafiante. «Tienes más dinero del que sabes qué hacer, sentado solo en esa casa grande.
Al menos Adrián lo usó para algo bueno. El recuerdo me golpeó sin previo aviso. El día de la boda de Adrián, hace 4 años. Había estado en la recepción viéndolo bailar con Valeria, recordando mi propio primer baile con Elena. Más tarde esa noche, les había escrito un cheque por $10,000 como regalo de bodas. Dinero que había ahorrado cenando solo, noche tras noche, en una casa que se sentía demasiado silenciosa sin la risa de Elena. ¿Buen uso? Miré de nuevo la habitación. ¿Como ese televisor? ¿Esos sillones de cuero? Los hombros de Adrián se enderezaron, el desafío reemplazando la vergüenza. Deberías estar agradecido de que fui yo y no un extraño. Al menos el dinero se quedó en la familia. ¿Agradecido? Repetí la palabra como si estuviera probando algo podrido. Mira, papá, te estás alterando por nada. No es como si necesitaras el dinero. ¿Qué vas a hacer con él de todos modos? ¿Comprarte otro suéter? Valeria se rió, un sonido áspero que cortó la tensión. Probablemente ni siquiera recuerda habernos dado esa clave en primer lugar. Yo no les había dado nada. La clave era privada, sagrada. Representaba el único día de mi vida en que todo había sido perfecto. Cuando Elena había caminado hacia mí con encaje blanco y me había prometido un para siempre. Habían tomado ese recuerdo y lo habían convertido en una herramienta para el robo. Quiero que me devuelvan cada centavo. Mi voz se mantuvo nivelada, controlada. Para la próxima semana. Adrián se burló. ¿O qué? ¿Llamarás a la policía por tu propio hijo? El desafío quedó suspendido en el aire entre nosotros. Doblé los extractos bancarios con cuidado, deliberadamente, guardándolos de nuevo en mi bolsillo. Ya veremos. Me di la vuelta hacia la puerta, cada paso medido y resuelto. Detrás de mí, oí a Valeria susurrarle algo afilado a Adrián. Oí su respuesta entre dientes. La puerta se cerró con un clic definitivo. En mi coche. Me senté un momento, con las manos agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. El motor zumbaba mientras me alejaba del bordillo, los pensamientos arremolinándose como nubes de tormenta. Adrián pensaba que esto había terminado. Pensaba que me iría a casa arrastrándome, derrotado y avergonzado, como un viejo tonto al que le habían enseñado su lugar. Estaba a punto de aprender cuán equivocado estaba. La puerta se cerró detrás de mí, la casa silenciosa amplificando el eco del desafío de Adrián. Colgué mi abrigo en el gancho de siempre, el pasillo vacío extendiéndose ante mí como un recordatorio de todas las cenas solitarias, todas las festividades pasadas solo desde que Elena murió. Fui a la cocina y puse la tetera en el fuego. Los papeles de los retiros estaban esparcidos sobre la encimera, cada transacción una pequeña traición. Quizás debería dejarlo pasar. $37,000 era mucho dinero, pero tenía suficiente para vivir cómodamente. Quizás Adrián tenía razón. ¿Qué iba a hacer con él de todos modos? El silbido de la tetera atravesó el silencio. Vertí el agua caliente sobre una bolsita de té, viendo cómo el color ámbar florecía a través del líquido transparente, como un arrepentimiento que se extiende. Pero mientras removía, un recuerdo diferente afloró. El segundo año de Adrián en la universidad. Me había llamado, aterrorizado, diciendo que necesitaba $5,000 inmediatamente para libros y tazas de laboratorio. Había ido al banco ese mismo día, retirado el dinero de mi fondo para vacaciones. Elena y yo habíamos estado planeando un viaje al extranjero antes de que ella enfermara. Nunca lo hicimos. Dejé la cuchara con más fuerza de la necesaria. 3 años después, el coche de Adrián se había averiado. Otra emergencia, otro retiro de mis menguantes ahorros para la jubilación. Luego su boda, el depósito de su apartamento, su deuda de tarjeta de crédito por el negocio fallido que había empezado y abandonado en 6 meses. Fui a la sala de estar donde nuestras fotos familiares adornaban la repisa de la chimenea. Elena me sonreía desde nuestra foto de luna de miel, su rostro radiante de alegría. Al lado, la foto de graduación de Adrián, aquella en la que había lanzado su birrete al aire,
mientras yo observaba orgulloso en el fondo. Había sacrificado todo por ese momento. Mis sueños, mis planes de jubilación, mi oportunidad de viajar mientras aún era lo suficientemente joven para disfrutarlo. Todo para que Adrián pudiera tener oportunidades que yo nunca tuve. Deberías estar agradecido de que fui yo y no un extraño. Sus palabras resonaban en mi mente mientras trazaba el rostro de Elena en la fotografía. Ella había sido quien insistió en que empezáramos un fondo para la universidad cuando nació Adrián. Se merece todas las oportunidades, había dicho, contando billetes de su sueldo de maestra. Incluso entonces, ella ya pensaba en su futuro. Cogí la foto de la boda, sintiendo el peso del marco de plata. 15 de marzo de 1982. El día más feliz de mi vida, reducido a un código de 4 dígitos para la conveniencia de mi hijo. La ira me golpeó con una fuerza física. No la rabia caliente e impulsiva que había sentido antes, sino algo más frío, más calculado. Dejé la foto con cuidado, deliberadamente. La idea de llamar a la policía cruzó mi mente brevemente. El fraude con tarjetas era un delito grave, pero Adrián tenía razón en una cosa. No podía hacerle eso a mi propio hijo. Sin embargo, había otras formas de manejar el robo, formas legales que no implicaban cargos criminales. Subí las escaleras hacia mi dormitorio, cada paso sintiéndose decidido. En el baño, me cepillé los dientes mientras miraba mi reflejo en el espejo. 65 años, pelo canoso, llevando el mismo suéter cómodo del que Adrián se había burlado. Quizás sí parecía un blanco fácil, pero las apariencias podían engañar. Apagué las luces y me metí en la cama, las sábanas frescas contra mi piel. Afuera, el vecindario se sumía en su quietud nocturna. Familias normales terminando cenas normales, conversaciones normales sobre problemas normales. Mis problemas estaban lejos de ser normales ahora. Mientras yacía allí en la oscuridad, un plan comenzó a tomar forma. No venganza, justicia. Había una diferencia, y tenía la intención de hacer que Adrián entendiera exactamente cuál era esa diferencia. El reloj digital junto a mi cama brillaba en rojo en la oscuridad. 11:47 de la noche. Mañana era viernes. El juzgado estaría abierto. Tendría que hacer algunas llamadas, investigar un poco. 40 años como ingeniero me habían enseñado el valor de la preparación y la precisión. Cerré los ojos, pero el sueño seguía siendo esquivo. Mi mente corría con posibilidades, estrategias, los pasos cuidadosos que tendría que dar. Adrián pensaba que era listo, que había sido más listo que su tonto padre. Mañana, comenzaría a enseñarle cuán listo podía ser este viejo. La luz del sol se filtraba por las persianas cuando me levanté. El plan de la noche anterior nítido en mi mente, como un plano finalmente dibujado a escala. Había dormido mejor de lo esperado. La decisión me trajo una paz inesperada. A las 7 de la mañana, estaba vestido con mi mejor traje, el azul marino que había usado en el funeral de Elena, planchado y digno. El trayecto hasta el banco principal duró 15 minutos por calles matutinas tranquilas. Aparqué deliberadamente cerca de la entrada, agarrando una carpeta de Manila llena de extractos bancarios impresos, registros de transacciones y notas que había recopilado durante mis horas de insomnio. El vestíbulo del banco zumbaba con energía fluorescente, los primeros clientes realizando sus gestiones matutinas. Me acerqué al mostrador de atención al cliente, donde una joven con el pelo cuidadosamente peinado me saludó con un entusiasmo practicado. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito reportar el uso no autorizado de mi tarjeta de débito». Puse la carpeta sobre su escritorio con un peso deliberado. Múltiples retiros durante varios meses. Fraude. Su sonrisa vaciló ligeramente. «Oh, Dios. Permítame llamar a nuestro gerente de seguridad de inmediato». En cuestión de minutos, estaba sentado frente a Miguel Herrera, un hombre de mediana edad cuya corbata estaba ligeramente torcida a pesar de la hora temprana.
Abrió mi carpeta, su expresión volviéndose más seria con cada página. Señor Vargas, estas son cantidades sustanciales. ¿Está diciendo que usted no autorizó ninguno de estos retiros en cajeros automáticos? Ni uno solo. Me incliné hacia adelante. Alguien ha estado usando mi clave durante meses. Tengo razones para creer que es un miembro de la familia. Su bolígrafo se cernía sobre un bloc de notas amarillo. ¿Un miembro de la familia? Mi hijo tiene acceso a mi información personal. Conoce fechas importantes de mi vida. Señalé el patrón de retiros. Note que las cantidades nunca exceden los $5,000, manteniéndose por debajo de los umbrales de reporte. Herrera asintió sombríamente. Eso es, desafortunadamente, común en casos de fraude familiar. Tendremos que iniciar una investigación de inmediato. El recuerdo afloró sin previo aviso. Adrián a los 16 años, pidiéndome prestado el coche. Le había entregado las llaves junto con mi cartera, confiando plenamente en que echaría gasolina y volvería a casa sano y salvo. Había sido responsable entonces, cuidadoso con mi confianza. ¿Cuál es su proceso?, pregunté. Revisaremos las grabaciones de seguridad de los cajeros automáticos utilizados. Las cotejaremos con las marcas de tiempo de sus extractos. Si podemos identificar a la persona que realiza los retiros. Hizo una pausa delicada. ¿Presentará cargos si se confirma que es su hijo? La pregunta quedó suspendida entre nosotros como un desafío. Quiero que me devuelvan mi dinero. Cómo suceda eso depende de cuán cooperativo elija ser. Durante los siguientes 3 días, mantuve mis rutinas habituales mientras el banco realizaba su investigación. Corté el césped con precisión mecánica, reorganicé mi taller, limpié los canalones que no necesitaban limpieza, pero bajo las tareas ordinarias, la anticipación zumbaba como electricidad a través de las líneas eléctricas. El miércoles por la tarde, Herrera llamó. Señor Vargas, hemos revisado las grabaciones del cajero automático. La persona que realiza los retiros coincide con la descripción que usted proporcionó de su hijo. Nos hemos puesto en contacto con él directamente para discutir el asunto. ¿Y? Inicialmente negó cualquier irregularidad, pero cuando se le presentó la evidencia en video, Herrera se aclaró la garganta. Se puso bastante agitado. Dijo que esto era un asunto familiar y que el banco no tenía por qué interferir. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Cuál es su siguiente paso? Estamos obligados a darle la oportunidad de explicar o hacer una restitución antes de presentar cargos formales. Pero, señor Vargas, debo advertirle, parecía muy molesto por nuestra participación. Después de colgar, me senté en mi cocina, mirando mi reflejo en la ventana oscura. El banco había hecho exactamente lo que yo esperaba. Ahora, Adrián sabía que su robo había sido descubierto a través de canales oficiales, no solo por las sospechas de su padre. Pasé la tarde revisando mis notas, anticipando su respuesta. Adrián siempre había sido impulsivo cuando se veía acorralado, rápido para atacar en lugar de aceptar la responsabilidad. Elena solía llamarlo su comportamiento de animal acorralado, todo garras y furia cuando estaba atrapado. Mientras me sentaba a tomar mi café de la tarde, mi teléfono vibró insistentemente sobre la encimera. La pantalla se iluminó con un nombre que había estado esperando, pero temiendo. Adrián. El dispositivo continuó su zumbido urgente, exigiendo atención como una acusación que se negaba a ser ignorada. Lo miré durante 3 tonos completos, sabiendo que lo que viniera a continuación determinaría el curso de todo lo que seguiría. El insistente timbre me levantó de la silla, la pantalla confirmando lo que había temido. Tomé una respiración mesurada antes de responder, mi voz firme a pesar de la tormenta que sabía que se avecinaba. Hola, Adrián. ¿Pero qué demonios hiciste? Su voz explotó a través del altavoz, cruda de furia. El banco me llamó. Me están acusando de fraude. Reporté retiros no autorizados de mi cuenta. El banco está haciendo su trabajo. ¿No autorizados? Soy tu hijo.
Esto es dinero de la familia. Permanecí en silencio, dejando que sus palabras flotaran en el aire como humo de un fuego moribundo. «Papá, ¿estás ahí? Di algo. Estoy escuchando». El teléfono crujió, voces susurrando urgentemente en el fondo. Luego, la voz de Valeria irrumpió, afilada como un cristal roto. «Señor Vargas, este es un comportamiento asqueroso. ¿Así es como demuestra amor por su familia?» «Valeria. No, déjame hablar». Su voz tenía ese filo particular que usaba cuando quería herir. Adrián le ha dado todo, su tiempo, su atención, su respeto. ¿Y así es como se lo paga? Humillándolo con investigadores del banco. Había escuchado este tono antes, la Navidad pasada, cuando le había comprado a Adrián un regalo modesto en lugar del costoso reloj que había insinuado durante meses. La misma indignación herida, la misma lógica retorcida que convertía mi contención en crueldad. «Quiero que me devuelvan mi dinero». La voz de Adrián regresó, sin aliento por la rabia. ¿Tu dinero? Papá, algún día te vas a morir. ¿Y quién crees que se queda con todo de todos modos? Solo estaba tomando un adelanto. Un adelanto requiere permiso. ¿Permiso? Se rió, amargo y áspero. ¿Quieres permiso? Bien. Aquí tienes un permiso para ti. Detén esta investigación o te vas a arrepentir. La amenaza se instaló entre nosotros como hielo sobre el agua. ¿Arrepentirme de qué, exactamente? Te crees muy listo sentado en esa casa grande tú solo, pero nos necesitas más de lo que nosotros te necesitamos a ti, viejo. ¿Con qué frecuencia te visitamos? ¿Con qué frecuencia te llamamos solo para ver cómo estás? La voz de Valeria intervino de nuevo, melosa con falsa preocupación. Somos toda la familia que le queda, señor Vargas. ¿De verdad quiere tirar eso por la borda por dinero? ¿Qué pensaría Elena? La mención del nombre de mi esposa me golpeó como un mazazo. Cerré los ojos, recordando la voz suave de Elena contándole cuentos a Adrián para dormir, sus manos pacientes enseñándole a atarse los zapatos. Elena querría honestidad entre los miembros de la familia. ¿Honestidad? La voz de Adrián se quebró con incredulidad. ¿Quieres honestidad? Aquí tienes honestidad. Eres un viejo solitario que compra la atención de su familia con dinero. Y ahora estás enojado porque alguien finalmente te lo ha echado en cara. Me acerqué a la ventana, mirando la calle tranquila donde vivían familias normales, vidas normales sin estas conversaciones. El banco completará su investigación independientemente de lo que yo diga ahora. El proceso ha comenzado. Entonces deténlo. Llámalos de vuelta. No puedo hacer eso, Adrián. ¿No puedes o no quieres? No quiero. El silencio se extendió entre nosotros, lleno de respiraciones y sonidos de tráfico distantes desde su lado de la línea. Bien. Su voz bajó a algo más frío, más calculado. ¿Quieres jugar a este juego? Jugaremos. Pero no vengas llorando a nosotros cuando te des cuenta de lo que has perdido. La línea quedó muerta. Dejé el teléfono con cuidado, metódicamente, como si desactivara una bomba. Mis manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por el esfuerzo de mantener el control durante 20 minutos de veneno concentrado. Fui a mi escritorio y saqué un bloc de notas, escribiendo todo lo que podía recordar de la conversación. Las amenazas de Adrián, las manipulaciones de Valeria, sus palabras exactas sobre el arrepentimiento y las consecuencias. Si esto escalaba más, quería tener documentación. El recuerdo afloró mientras escribía. Adrián a los 25 años, llamándome a medianoche desde una comisaría. Conducir ebrio, había dicho, pero solo fue un malentendido. ¿Podía pagar la fianza? El oficial que lo había arrestado se había equivocado, insistió. Todos estaban equivocados excepto Adrián. Había pagado la fianza, contratado a un abogado, lo había visto marcharse sin una palabra de gratitud. Ahora, 15 años después, el patrón seguía sin cambios. Todos estaban equivocados excepto Adrián. Terminé mis notas y las archivé cuidadosamente en la carpeta de Manila.
Afuera, el vecindario se acomodaba en su ritmo nocturno, pero me encontré mirando con frecuencia hacia la ventana. Las amenazas de Adrián habían sido vagas, pero directas. Había aprendido hace mucho tiempo que los animales acorralados eran impredecibles. Mientras me preparaba para ir a la cama, una sirena lejana sonó en algún lugar de la noche, acercándose antes de desvanecerse en el silencio. El sonido me hizo detenerme en la ventana de mi dormitorio, escaneando la calle vacía de abajo. Todo parecía normal, pero algo en la oscuridad se sentía diferente, cambiado. Esos 2 días pasaron en una rutina vigilante. Recados en el supermercado, correos electrónicos a antiguos colegas, paseos matutinos por el vecindario, pero bajo las actividades ordinarias. Me sentía como una presa esperando que el depredador atacara. El jueves por la mañana, los golpes rompieron la calma, golpes secos y autoritarios que resonaron en mi casa silenciosa como disparos. Miré a través de las cortinas de la sala y vi 2 patrullas de policía estacionadas en mi entrada, sus luces rojas y azules pintando la puerta blanca de mi garaje en colores alternos. 3 oficiales estaban en mi porche, uno sosteniendo un documento de aspecto oficial. Abrí la puerta con manos firmes. «Señor Roberto Vargas, soy yo». La oficial al mando, una mujer de unos 40 años con ojos grises como el acero, desdobló un papel con precisión practicada. «Tenemos una orden de registro para estas instalaciones basada en un aviso anónimo sobre almacenamiento ilegal de armas». Las palabras me cayeron como agua fría. ¿Armas? Oficial, nunca he tenido un arma en mi vida. ¿Ha habido algún error? Tendremos que realizar un registro exhaustivo para verificar eso, señor. ¿Podemos entrar? Me hice a un lado, mi mente corriendo a toda velocidad. Aviso anónimo. El momento era demasiado conveniente, demasiado perfectamente vengativo. La voz de Adrián resonó en mi memoria. «Te vas a arrepentir». En cuestión de minutos, mi hogar se transformó en un caos. Cajones abiertos, cojines del sofá volcados, armarios de la cocina vaciados sobre las encimeras. Los seguí de habitación en habitación, viendo cómo 40 años de organización cuidadosa se desmoronaban bajo su metódica invasión. «Señor, tendrá que esperar afuera mientras completamos el registro». En mi propio césped, permanecí como un acusado en mi propia vida. Los vecinos salieron de sus casas, con los teléfonos en alto, grabando mi humillación para la posteridad. La señora de al lado susurraba urgentemente a su marido, sus palabras perdidas en el aire de la mañana, pero su juicio claro. Un recuerdo afloró, no invitado. El 21º cumpleaños de Adrián. Le había sorprendido con un viaje de fin de semana a la gran ciudad, pagado íntegramente con el dinero que había ahorrado almorzando en casa en lugar de en restaurantes. Habíamos recorrido la arquitectura, visitado museos, compartido una pizza especial de la ciudad. Me había abrazado en la estación de tren, diciendo que había sido el mejor cumpleaños de su vida. «Señor Vargas». La oficial principal reapareció. «Hemos completado nuestro registro. No se encontraron armas en las instalaciones». «Porque no tengo ninguna». El aviso mencionaba ubicaciones específicas: el almacén del sótano, los armarios del dormitorio. No encontramos nada que corrobore la afirmación. Su voz llevaba una nota de disculpa, pero sus ojos permanecían profesionales. «Presentaremos nuestro informe en consecuencia». Se marcharon tan eficientemente como habían llegado, dejando atrás muebles volcados y espacios violados. Vi cómo sus luces traseras desaparecían al doblar la esquina. Luego me volví hacia mi casa. La puerta principal estaba abierta como una boca congelada en medio de un grito. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, los papeles esparcidos crujiendo bajo mis pasos, mientras la conmoción se asentaba en algo más duro, más enfocado. Los libros yacían con el lomo hacia arriba en el suelo, sus páginas abiertas como alas rotas. Los cajones de la cocina colgaban abiertos, su contenido derramado sobre las encimeras en montones acusadores. Fui a mi estudio, donde el ordenador todavía zumbaba silenciosamente sobre el escritorio.
El icono de Facebook brillaba en azul en la esquina de la pantalla, una plataforma que había evitado durante años, prefiriendo las llamadas telefónicas a las declaraciones públicas. Pero las amenazas de Adrián habían cambiado las reglas. Inicié sesión en la cuenta que había creado pero nunca usado. Mis dedos moviéndose lentamente sobre el teclado. Elena me la había configurado antes de morir, insistiendo en que querría ver fotos de futuros nietos. No había nietos ahora, solo traición. Navegué hasta el perfil de Valeria, su rostro sonriente burlándose de mí, desde una foto de vacaciones que había financiado sin saberlo. La última publicación estaba fijada en la parte superior, subida hacía 2 horas. Un video, el registro, mi humillación capturada en alta definición. Lamentablemente, mi suegro ha tomado el camino equivocado, decía la leyenda. Estamos desconsolados pero no sorprendidos. El deterioro mental afecta a muchas personas mayores, lo que lleva a delirios paranoides y acusaciones contra miembros de la familia. Por favor, ténganlo en sus pensamientos y oraciones durante este momento difícil. #familia primero. #salud mental. El video mostraba coches de policía en mi entrada, oficiales llevando cajas, vecinos reunidos como buitres. 47 me gusta, 16 veces compartido. Los comentarios fluían como veneno. Qué triste cuando se ponen así. Mi abuela hizo lo mismo antes de que tuviéramos que mudarla a una residencia asistida. Eres una santa por aguantar esto, Valeria. Cerré el portátil de golpe, mis manos temblando de rabia. El teléfono sonó. Mi banco. Señor Vargas, soy Miguel Herrera, de Investigación de Fraudes. Quería ponerle al día sobre su caso. ¿Cuál es el estado? Bueno, está tardando más de lo esperado. Estos asuntos familiares son complicados. Hemos hablado de nuevo con su hijo y mantiene su postura de que los retiros fueron autorizados. ¿Autorizados? Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Le dije que no lo fueron. Sí, pero sin pruebas adicionales o una denuncia penal, nuestras opciones son limitadas. Podemos congelar la cuenta, pero recuperar los fondos ya retirados se interrumpió diplomáticamente. Lo que me está diciendo es que no me van a ayudar. Estamos haciendo todo lo posible dentro de nuestras directrices, señor Vargas. Quizás esto sea algo que se resuelva mejor dentro de la familia. Colgué sin decir una palabra más. El portátil estaba cerrado sobre mi escritorio. Las mentiras de Valeria todavía brillando detrás de su pantalla oscura. 47 personas ahora creían que yo era un anciano con deterioro mental, que hacía acusaciones paranoicas contra su amorosa familia. Volví a abrir el portátil, miré la publicación y tomé una decisión. Si querían jugar en público, jugaríamos en público. Pero esta vez yo controlaría la narrativa. Saqué un bloc de notas y empecé a escribir. No palabras de enojo ni súplicas emocionales, sino un plan metódico. 40 años como ingeniero me habían enseñado que cada problema tenía una solución si lo abordabas con las herramientas adecuadas y suficiente paciencia. Adrián pensaba que era listo. Valeria creía que era astuta. Estaban a punto de descubrir la diferencia entre la astucia y la inteligencia. La pantalla se atenuó mientras me apartaba del escritorio, pero una idea surgió. Era hora de darle la vuelta a la tortilla, en silencio. Había pasado mi carrera resolviendo problemas complejos dividiéndolos en componentes manejables. Y esta situación no era diferente. Adrián y Valeria habían declarado la guerra usando mentiras y manipulación. Yo respondería con verdad y pruebas. Primer paso, documentación. Descargué una aplicación de grabación de llamadas en mi teléfono, del tipo que los abogados de divorcios recomiendan a sus clientes. Cada conversación futura con Adrián sería preservada, sus palabras capturadas para la posteridad. Segundo paso, ayuda profesional. Encontré al detective Marcos Vidal a través de una búsqueda en Internet. Su anuncio prometía investigaciones discretas para asuntos sensibles. Su oficina ocupaba el segundo piso de un edificio destartalado en el centro. El tipo de lugar al que la gente iba cuando no tenía a dónde más acudir.
$37,000 en 8 meses, le expliqué, deslizando los extractos bancarios sobre su escritorio desordenado. Necesito saber en qué lo gastaron. Vidal era más joven de lo que esperaba, quizás 45 años, con ojos inteligentes y manos que se movían constantemente, ajustando papeles, golpeando bolígrafos, revisando su teléfono. La vigilancia no es barata, señor Vargas. Mi tarifa diaria es de $300 más gastos. ¿Cuánto tiempo necesitaría para esta cantidad de robo? 2 semanas deberían darnos una idea clara de su estilo de vida. El recuerdo afloró mientras escribía el cheque. Diseñando la planta de tratamiento de aguas en 1987, el alcalde preguntando si podíamos recortar gastos para ahorrar dinero. La buena ingeniería no es barata, le dije, pero es más barata que arreglar una mala ingeniería después. El mismo principio se aplicaba ahora. En una semana, Vidal entregó su primer informe. Los gastos de Adrián y Valeria pintaban un cuadro de extravagancia casual. Ropa de diseñador, restaurantes caros, viajes de fin de semana a complejos turísticos de lujo. Las fotos los mostraban riendo con champán en establecimientos de los que nunca había oído hablar, llevando relojes que costaban más que los coches de la mayoría de la gente. Mi dinero había financiado su actuación de prosperidad, pero el descubrimiento más interesante de Vidal no fue fotográfico, fue tecnológico. Su hijo ha estado presumiendo de su adelanto de herencia en las redes sociales, explicó, mostrándome capturas de pantalla del Instagram de Adrián, publicadas la semana pasada. La imagen mostraba a Adrián levantando una copa en un brindis, con la leyenda, por el dinero familiar, bien gastado, hashtag, viviendo la buena vida, hashtag, riqueza familiar. Miré la pantalla apretando la mandíbula. No solo me estaba robando, se estaba burlando de mí públicamente mientras lo hacía. Tercer paso, la trampa. Creé una cuenta de correo electrónico falsa y me envié una alerta bancaria fabricada sobre actividad sospechosa en mi cuenta. Luego llamé a Adrián, mi teléfono grabando silenciosamente cada palabra. «Papá, ¿qué pasa? Suenas preocupado. Acabo de recibir una alerta del banco. Están señalando patrones de retiro inusuales en mi cuenta». Silencio. Luego, ¿qué tipo de patrones? Grandes cantidades, siempre justo por debajo de los $5,000. Quieren que vaya mañana para revisar las grabaciones de seguridad. ¿Grabaciones de seguridad? Su voz se quebró ligeramente. De los cajeros automáticos. Pueden ver quién ha estado usando mi tarjeta. Más silencio. Cuando volvió a hablar, su voz tenía una nota de pánico que nunca antes le había oído. «Papá, quizás deberías esperar. No vayas al banco mañana. Déjame devolverte la llamada». La línea quedó muerta. Dejé el teléfono y sonreí por primera vez en semanas. Mis días de ingeniero me habían enseñado que la presión revela debilidades estructurales. Adrián acababa de mostrarme la suya, pero mi plan apenas comenzaba. Vidal me había dado pruebas de su extravagancia, mis grabaciones capturarían sus admisiones, y el correo electrónico falso había confirmado su culpabilidad a través del pánico. Ahora venía el componente más importante, la acción legal. Cogí el teléfono y marqué el número que había encontrado en Internet ese mismo día. Despacho de abogados, Torres y Asociados. ¿En qué puedo ayudarle? Me gustaría programar una consulta. Necesito demandar a mi hijo. La pila de fotos se alineaba perfectamente en mi carpeta, cada imagen una pieza de evidencia en el caso que estaba construyendo. La vigilancia de Vidal había sido exhaustiva. Adrián y Valeria cenando en restaurantes que cobraban más por el vino de lo que yo gastaba en comestibles en un mes. Comprando en boutiques donde un solo bolso costaba más que mis facturas mensuales. El despacho de abogados de Torres y Asociados ocupaba una casa victoriana renovada cerca del centro, su placa de latón pulida hasta brillar como un espejo. La abogada Sofía Torres era más joven de lo que esperaba, quizás 35 años, pero sus preguntas eran agudas y enfocadas. «Señor Vargas,
¿Está usted seguro de proceder con esto? Demandar a miembros de la familia crea un daño permanente en las relaciones. El daño se creó cuando mi hijo decidió robarme. Revisó mis pruebas metódicamente. Los extractos bancarios, las fotografías de Vidal, las conversaciones telefónicas grabadas donde la culpa de Adrián se filtraba a través de su pánico. Esto es bastante sólido en realidad. Las grabaciones son admisibles, ya que usted era parte de las conversaciones, y la evidencia financiera es clara. ¿Qué podemos esperar por daños y perjuicios? Robo de $37,000 más intereses, costas judiciales y potencialmente daños punitivos por la naturaleza sistemática del fraude. Su pluma rasgaba los formularios legales, cada trazo sellando mi camino a seguir. Presentaré esto esta tarde. El secretario del juzgado selló mis documentos con una autoridad satisfactoria. El sello oficial marcando mi transformación de víctima a demandante. Número de caso: CB 2024-1847. Roberto Vargas contra Adrián Vargas y Valeria Vargas. Me dirigía a casa cuando sonó mi teléfono. ¿Adrián? Activé la aplicación de grabación antes de responder. Papá, tenemos que hablar. ¿Puedes dejar esto del banco? Podemos llegar a un acuerdo. ¿Llegar a qué acuerdo exactamente? Mira, quizás tomé prestado algo de dinero sin preguntar, pero las familias no se demandan por malentendidos. Pedir prestado requiere permiso, Adrián. Tomar sin permiso es robar. La voz de Valeria se coló por el fondo. Dile que le devolveremos el dinero. Lentamente, pero lo haremos. ¿Cuán lentamente?, pregunté. Quizás $50 al mes. ¿100? No somos ricos, papá. Pensé en las fotos que Vidal había tomado el día anterior. Adrián firmando la cuenta en un restaurante de carnes que cobraba $60 por un chuletón. Recibirás noticias de mi abogada. ¿Tu abogada? Su voz se agudizó. Papá, no puedes hablar en serio sobre esto. Soy tu hijo. Y yo era tu padre. Ninguno de los dos hechos impidió el robo. Lucharemos contra esto. Le diremos a todo el mundo que estás teniendo problemas mentales. El registro de la policía aprueba. Colgué, mis dedos firmes en el botón de finalizar llamada. La ironía no se me escapaba. Años atrás, cuando Adrián tenía 12 años, lo habían pillado robando caramelos de una tienda de la esquina. Lo había hecho volver para disculparse y pagar el doble del valor de los caramelos. Tomar lo que no es tuyo está mal, le dije, sin importar la excusa que uses. Había aprendido la lección entonces. Aparentemente, la había olvidado desde entonces. Esa noche, me senté en mi estudio revisando los documentos legales que Sofía Torres había preparado. La demanda exponía los hechos en un lenguaje frío y preciso. Robo sistemático, abuso de confianza, uso fraudulento de información financiera. Leerlo fue como ver la destrucción de mi familia narrada por un extraño. Pero algunas destrucciones eran necesarias, como demoler un edificio con daños estructurales. Se despejaban los cimientos defectuosos antes de construir algo mejor. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Esto es solo el principio, viejo. No tienes ni idea de lo que has empezado. Reenvié el texto a Torres con una nota. Prueba adicional de intimidación. Luego me serví una copa del vino que Elena y yo habíamos estado guardando para una ocasión especial. Había estado envejeciendo en nuestro sótano durante 15 años, esperando el momento adecuado. Esta noche parecía la adecuada. La justicia, resultó, valía la pena celebrarla. Ese mes pasó volando en un torbellino de ensayos y revisiones legales, reuniones con Torres, sesiones de práctica para el testimonio, organización de pruebas, hasta que finalmente entré en el resonante vestíbulo del juzgado. El peso de mi evidencia cuidadosamente compilada me anclaba con una tranquila confianza. La sala del tribunal era más pequeña de lo que había imaginado por los programas de televisión, más como una sala de conferencias con asientos elevados y muebles formales. Adrián y Valeria se sentaron en la mesa del acusado con su abogado de oficio,
un joven que parecía abrumado por la evidencia apilada contra sus clientes. La jueza Patricia Robles dio inicio a la sesión con un golpe seco de su mazo. Este es un caso civil de presunto robo y fraude. Señor Vargas, puede usted presentar sus pruebas. Torres se puso de pie, su voz clara y profesional. Su señoría, demostraremos un robo sistemático por un total de $37,000, logrado mediante el uso no autorizado del número de identificación personal del demandante. La primera prueba fueron los extractos bancarios, cada retiro resaltado con un marcador amarillo. Mientras Torres leía las cantidades en voz alta, vi cómo el rostro de Adrián se ponía más pálido con cada número. 3 de marzo, $3,000. 10 de marzo, $2,500. 17 de marzo, $4,000. La lista continuó durante varios minutos. Un redoble de traición medido en dólares y fechas. Luego vinieron las fotografías de Vidal, Adrián y Valeria en restaurantes caros, comprando en tiendas de lujo. Adrián llevando un reloj que costaba más que la mensualidad de mi coche. Las imágenes se proyectaron en una pantalla para que la jueza las examinara. Estas fotos fueron tomadas durante el periodo del presunto robo, explicó Torres. Nótese que el estilo de vida del demandado parece inconsistente con sus ingresos declarados como camarero a tiempo parcial. Pero el momento que había estado esperando llegó cuando Torres activó la grabación de mi teléfono. La voz de Adrián llenó la sala del tribunal, su pánico claro mientras me rogaba que evitara la investigación del banco. «Papá, quizás deberías esperar. No vayas al banco mañana. Déjame devolverte la llamada». La grabación continuó con nuestra conversación posterior. «Mira, quizás tomé prestado algo de dinero sin preguntar». La jueza Robles se inclinó hacia adelante. ¿He oído al demandado admitir que tomó dinero sin permiso? El abogado de Adrián objetó débilmente, pero el daño estaba hecho. Adrián había confesado con sus propias palabras. Cuando fue su turno de defenderse, Adrián subió al estrado con las manos temblorosas. «Su señoría, mi padre me dio permiso para usar su cuenta. Se está haciendo mayor, a veces se le olvidan las cosas». «¿Tiene algún permiso por escrito?», preguntó Torres durante el contrainterrogatorio. «Bueno, no, pero ¿algún testigo de este supuesto permiso?». Se sobreentendía entre nosotros. La familia no necesita permiso formal para todo. Torres sacó las capturas de pantalla de las redes sociales que Vidal había recopilado. ¿Es esta su publicación de Instagram, señor Vargas? El rostro de Adrián se puso blanco como el papel, mientras sus propias palabras aparecían en la pantalla. Por el dinero familiar, bien gastado, #viviendo la buena vida. ¿Suena esto como alguien que creía tener permiso para usar el dinero de su padre? Yo solo estaba bromeando. El testimonio de Valeria fue aún peor. Lloró a voluntad, afirmando que solo habían tomado dinero para necesidades básicas, mientras las fotos de sus compras de lujo brillaban en la pantalla de la sala detrás de ella. ¿La compra del supermercado cuesta $1,800 en un restaurante de carnes?, preguntó Torres secamente. El recuerdo me golpeó mientras los veía retorcerse. La mañana en que había escuchado la risa de Adrián a través de la llamada olvidada. Es demasiado ciego para darse cuenta y demasiado tonto para entenderlo. La arrogancia en su voz, el desdén casual hacia mi inteligencia. Ahora se sentaba en el banquillo de los testigos, tropezando con mentiras, mientras las pruebas de su robo lo rodeaban como los muros de una prisión. La jueza Robles deliberó durante menos de 10 minutos. Encuentro que la evidencia es abrumadora. Los demandados robaron sistemáticamente al demandante, utilizando información personal obtenida a través de la confianza familiar. El robo ascendió a $37,000 en 8 meses, logrado mediante un engaño deliberado. El golpe del mazo resonó en la sala como un trueno. Sentencia para el demandante por la cantidad de $37,000 en restitución, más costas judiciales, honorarios de abogado
y una multa de $10,000 por la naturaleza sistemática del fraude. Sentencia total, $52,000. Me senté perfectamente quieto, dejando que la victoria se asentara en mis huesos como el calor de un fuego largamente esperado. Adrián y Valeria miraron a la jueza en estado de shock, sus rostros pálidos como sábanas de hospital. $52,000 que no tenían. Una sentencia de la que no podían escapar. Mientras salíamos de la sala, Adrián me agarró del brazo. «Papá, por favor. No podemos pagar esto. Nos estás destruyendo». Lo miré a los ojos de mi hijo, los ojos de Elena, y no vi nada más que el cálculo asustado de alguien cuyos planes finalmente se habían derrumbado. «Ustedes se destruyeron a sí mismos», dije en voz baja. «Yo solo proporcioné las pruebas». Fuera del juzgado, Torres me estrechó la mano con genuina satisfacción. «Felicidades, señor Vargas. Ahora viene la parte divertida, cobrar lo que le deben». Caminé hacia mi coche con los papeles de la sentencia en mi maletín, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. El aire primaveral traía el aroma de los árboles en flor, y por primera vez desde aquella terrible llamada telefónica, pude imaginar un futuro sin el sabor amargo de la traición. El aviso de ejecución llegó en una semana, su membrete oficial anunciando el comienzo del ajuste de cuentas financiero de Adrián y Valeria. Mi abogada me había explicado el proceso: embargo de salario, incautación de activos, congelación de cuentas bancarias, la maquinaria legal que convierte las sentencias judiciales en dinero recuperado. Observé su desmoronamiento desde una distancia prudente. Primero fue el coche de Adrián. Pasé en coche por su complejo de apartamentos y lo vi aparcado en la calle con un cartel de «Se vende» pegado a la ventana, ahora con un precio desesperadamente bajo para una venta rápida. 2 días después, Vidal llamó con una actualización. «Están liquidando todo lo que pueden. Venta de garaje este fin de semana. Muebles, aparatos electrónicos, joyas. Se dice que están atrasados en el alquiler y se enfrentan al desalojo». ¿Cuánto han recaudado? Quizás 8,000 hasta ahora. Les queda un largo camino por recorrer. Las publicaciones en redes sociales se habían detenido por completo. El Instagram de Valeria, antes lleno de fotos de restaurantes y publicaciones de vacaciones, ahora estaba en silencio. Su última actuación pública había sido su derrota en el tribunal. Recibí mi primer pago un martes. Un cheque por $1,500 de la cuenta corriente de Adrián, con «pago ordenado por el tribunal», escrito en la línea de concepto. La cajera de mi banco lo procesó sin comentarios, pero capté su mirada a la anotación. La ironía era perfecta. El dinero volvía a mí a través del mismo banco donde Adrián los había convencido de que yo era demasiado senil para notar un robo sistemático. Esa tarde, sonó mi teléfono. «Valeria». Casi no respondo, pero la curiosidad ganó. «Señor Vargas, por favor, ¿podemos hablar? Sabemos que cometimos errores, pero $52,000 nos arruinarán. Adrián perdió su trabajo porque su jefe se enteró de la demanda. Estoy embarazada. Por favor». Su voz ahora transmitía una desesperación genuina, despojada de la manipulación a la que me había acostumbrado. «Valeria, tuviste meses para devolver lo que robaste. En lugar de eso, elegiste las amenazas y la humillación. Pero el bebé, su nieto». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como un cebo en un anzuelo. Estaba intentando la misma manipulación emocional que había funcionado durante años, asumiendo que sacrificaría mi dignidad por la promesa de paz familiar. Cualquier niño merece padres que entiendan la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Quizás esta experiencia les enseñe a ambos esa lección. Colgué y me senté en silencio en mi cocina, recordando la mañana en que descubrí su robo, el shock de la traición, la humillación de ser llamado demasiado ciego y demasiado tonto para darme cuenta de que mi propio dinero desaparecía. Ahora, Adrián trabajaba en la construcción por la mitad de su salario de camarero.
su reloj de lujo vendido en una casa de empeños. Valeria se había mudado de nuevo con su madre, su apartamento perdido por los pagos de alquiler atrasados. La sentencia del juzgado les había despojado de su prosperidad robada, revelando el vacío que había debajo. Para el final del verano, habían logrado devolver $23,000 a través de activos liquidados y salarios embargados. Los $29,000 restantes tardarían años en cobrarse, suponiendo que ambos siguieran empleados. Deposité su último pago, un giro postal por $800, y conduje a casa a través de barrios donde familias normales vivían vidas normales, sin estas complicaciones. En mi entrada, me senté un momento mirando la casa que Elena y yo habíamos construido juntos. 40 años de matrimonio, 35 años criando a Adrián, 15 años de viudez. La llamada telefónica que inició este viaje parecía algo de otra vida. Pero el silencio era diferente ahora. No el eco hueco de la soledad, sino la quietud satisfecha de los problemas resueltos y las cuentas saldadas. Entré y saqué mi chequera para actualizar el registro. $52,000 adjudicados, $23,000 cobrados, $29,000 aún por deber. Las matemáticas de la justicia calculadas en dólares y consecuencias. La foto de Elena me sonreía desde la repisa de la chimenea, su rostro congelado en la alegría del día de su boda. Había honrado su memoria al negarme a aceptar el robo disfrazado de lealtad familiar. Ella habría aprobado la lucha, aunque quizás se habría lamentado de la necesidad. Fuera de mi ventana, el vecindario se acomodaba en su rutina nocturna. Problemas normales, soluciones normales, familias normales sin estas complicaciones. Dentro de mi casa, el silencio se sentía como una victoria. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.